Entonces vamos a iniciar el día de hoy. Entonces, ayer estábamos hablando del plan de observación, ¿listo? Y entregamos unos resultados. El día de ayer entregamos unos resultados, mostramos un ejercicio que hicimos, pero nos basamos solamente en los 4 primeros componentes del plan de observación, pero también tenemos que tener en cuenta que adicional al plan de observación hay otras herramientas que nosotros podemos utilizar para poder ampliar ese marco de la innovación. Entonces, por eso está el plan de entrevista. Entonces, ¿a quiénes voy a entrevistar? Entonces, ayer mencionábamos nosotros precisamente en esos resultados que eran los soñadores, emprendedores, asesores y consultores. Nosotros los encuestamos, hicimos la entrevista con ellos, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer la entrevista? En el caso nuestro, nosotros lo hicimos de 2 maneras. Una primera manera hicimos llamadas telefónicas y la segunda manera fue que colocamos un link, compartimos el link de la encuesta y veíamos que han ido compartiendo otras personas con diferentes roles, han ido respondiendo la encuesta como tal. Y eso de alguna forma lo mencionábamos ayer. O sea, no era lo mismo la entrevista de alguna manera fue la telefónica donde donde voy, donde yo le hago la pregunta, donde lo escucho, donde de alguna manera estoy recopilando esos requisitos o esos requerimientos de registro, ¿cierto? Entonces tenía una preparación, tenía que saber qué les iba a preguntar, pues tenía que tener esa capacidad de escucha también y de ir tomando nota y apuntes para poder ir generando, de alguna manera, una información que de pronto no está contemplada dentro de las preguntas, pero que sí era importante y fundamental como hallazgos de ese proceso de la entrevista. ¿Listo? Entonces, por eso es importante, las preguntas, preparar muy bien esas preguntas. Y hacer preguntas dirigidas a los elementos que yo quiero de alguna manera entrar a indagar y a preguntar. Por eso nosotros ayer hablábamos de 4 componentes de esos soñadores, emprendedores y empresarios, ¿sí? Que queríamos preguntar por habilidades, queríamos preguntar por esas razones o motivos por los cuales ellos habían de pronto desistido o qué los motivó para iniciar. Entonces, plan de entrevista, importante la preparación. Entonces, acá hay unos tips que son importantes de que nosotros lo tengamos en cuenta precisamente para esa preparación de ese plan de entrevista. Y dice, en general, las preguntas abiertas aportan más información que las preguntas cerradas, cuya respuesta es sí o no. En mi caso, no utilicé preguntas de sí y no. Sí utilicé preguntas de sí y no, pero era un filtro para poder generar otras preguntas adicionales dependiendo de la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una pregunta, y lo decíamos ayer, cuando mostrábamos los resultados, era, ¿usted ha tenido algún emprendimiento? Y ahí la respuesta es sí o no. ¿Usted está pensando en emprender? La respuesta es sí o no. Pero esas preguntas me permitían filtrar, ¿cierto?, para poder ir guiando la entrevista o esa investigación que estábamos haciendo el día de ayer, porque dependiendo de la respuesta, entonces nosotros íbamos a poder realizar otras preguntas, pero ya más focalizadas dependiendo del tipo de rol o de la experiencia que estaba viviendo la persona. ¿Listo? Entonces, importante eso. Ahora, también incluya preguntas de recuerdo, de estilo, ¿qué hizo ayer al desayuno? Por ejemplo. Entonces, déme un ejemplo de una situación. Entonces, por ejemplo, nosotros finalizábamos el ejercicio diciéndole a la persona en su experiencia qué considera que debería tener un emprendedor. Entonces, ahí ya le estoy diciendo, venga, no es lo que de pronto ha escuchado, sino ya usted lo que ha visto, lo que ha percibido, lo que usted reconoce, ¿sí? Lo que ha vivido, ¿de acuerdo? Otro tip, estas preguntas proveen información real sobre el comportamiento de las personas e incluyen información que el entrevistado no considera importante, pero que puede serlo. Entonces, ayer hacíamos una pregunta que era, ¿usted ha cerrado algún emprendimiento? O sea, la persona me estaba diciendo que sí había desarrollado o sí había emprendido anteriormente, pero yo necesitaba preguntarle, venga, ¿usted ha cerrado algún emprendimiento? Ahora, después hacíamos una contrapregunta amplia donde le decíamos, bueno, ¿y por qué lo cerró? Entonces el que me respondía que sí, entonces la contrapregunta era, ¿por qué lo cerró? ¿Cuál fue ese resultado? Y ayer lo veíamos. Ahora, es conveniente grabar en audio y digitar después.
pida permiso al entrevistado para hacerlo. En mi caso particular, realmente el permiso que pedimos fue más de el poder utilizar los datos para posteriormente pues compartir información de lo que tiene que ver con emprendimiento. Pero las personas tenían la claridad y la salvedad de que se le estaba aplicando un instrumento y que se estaba recopilando la información, ¿sí? Entonces es importante eso, que como estamos haciendo un proceso de observación activo, recuérdelo, ¿cierto? No es un proceso de observación pasivo, sino es un proceso de observación activo, es importante que la persona, pues si usted está frente a él haciendo esa entrevista, pues pueda ir grabando. ¿Listo? Los entrevistados pueden ser buena fuente de nuevos recursos de ampliación, efectivamente. Nosotros pudimos empezar a encontrar y algunos tips o elementos que fuimos capturando en las conversaciones que tuvimos, que se demoraron entre 5 y 10 minutos aproximadamente, pudimos irlos capturando en esas tarjetas capturadoras aparte e ir colocándolos porque me van a servir como insumo para lo que vamos a ver como resultado del proceso que hemos venido desarrollando. Y pídale sugerencias de otros expertos o personas y de libros. Hubo personas que nos sugirieron libros específicamente para poder revisar todo este tema de emprendimiento. Entonces, nuevamente les agradecemos a esas personas que nos respondieron la encuesta y a aquellas que en este momento están aún respondiendo la encuesta, porque seguiremos en el proceso, porque en la medida en que tengamos más información vamos a poner a una tendencia mucho más interesante. ¿Listo? Ahora, también es importante en este ejercicio tener en cuenta cuáles son los tipos de ideas que me están llegando, que pueden surgir malas ideas. Cuando estamos hablando de malas ideas, no estamos hablando de que la idea sea mala y que yo prefiero no decir nada, no estamos hablando de que probablemente esa idea no tenga como el fundamento, no me genere a mí la emoción, el interés que yo quisiera, que me despierte de alguna manera o me motive a continuar con el proceso, ¿sí? Lo otro son buenas ideas, o sea, me están poniendo en una posición fuera de lo normal, donde me pone a pensar y despierta o activa en mí ciertos sentimientos, ¿listo? Y por el otro lado están las ideas de la abuelita, ¿sí? Entonces, lo que hablamos, las ideas de la abuelita, son esas ideas que son muy coloquiales, que son como muy simples, pero que definitivamente despiertan y exacerban emociones, decían, ¿sí? Y de ahí es donde, en ese mismo proceso de filtro que voy a ir haciendo, voy a ir encontrando las oportunidades, ¿sí? Acuérdese que en los procesos no debemos descartar absolutamente nada, ¿cierto? Y lo más común, ¿cierto? El sentido común es el menos común de los sentidos. A veces nosotros queremos buscar cosas raras, pero a veces lo simple hace la diferencia. Entonces la idea también es empezar a simplificar procesos, porque las ideas también me pueden permitir eso, porque acuérdense que lo que queremos evitar son ¿lo recuerdan? Las mudas, sí señor, correcto. Ahora, el plan de involucramiento, entonces, es otra forma de poder recopilar información. Recuerde que ya teníamos otro momento del plan de observación que era de participación. Entonces ya tengo que involucrarme. Entonces acá me dice observar es identificar. ¿Qué voy a identificar? Esos momentos de conflicto emocional. Es cuando la persona se rasga la cabeza, es cuando llega a la prestación del servicio y está incómodo, es cuando se genera la queja, cuando se genera el reclamo, cuando no genera la incomodidad, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que ir, porque si él está incómodo, se le dio una respuesta que no era. Por ejemplo, recuerdo un caso donde se colocó una solicitud y simplemente el proveedor, en este caso, la respuesta de la solicitud simplemente es: no entendemos su solicitud. Caso cerrado. Entonces ya me generó a mí una situación personal. Yo dije, pero oiga, contácteme, pregúnteme, indague, solicite más información, pero ¿cómo va a cerrar? Sí, de pronto no tuve la capacidad de expresar lo que yo pretendía, lo que quería, lo que necesitaba, pero tampoco la forma en que se solucionó la situación era la correcta, era la adecuada, era la que se esperaba, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno genera esos momentos que son como de insatisfacción, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde también podemos encontrar esos insights, es decir, esos conocimientos profundos que lo motivan o le motivarían a una persona para poder tomar acción o poder tomar una decisión y adquirir nuestro producto o nuestro servicio.
Entonces, ¿qué necesitamos para ese plan de involucramiento? Entonces, oiga, ¿yo cómo voy a involucrar? ¿Cómo voy a participar de ese proceso? ¿Cómo voy a estar ahí? ¿Cómo lo voy a vivir? Ese es el punto, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Qué preparación debo hacer? Si voy a ir, tengo que tener mi mente debe estar en una posición para entender de que voy a estar en una condición totalmente diferente. Entonces, tengo que prepararme mental, psicológicamente y con las herramientas, ¿sí? Para poder tomar y capturar la información, conocer, probablemente tenga que hacer una o dos visitas, conocer antes o previo el proceso, que me lo cuenten, ¿sí? Para también ir con bien, sin ningún tipo de prevención. Acuérdese, necesitamos ir sin ningún tipo de prevención. Tengo que ir como un niño, dispuesto a ser sorprendido, a que todo me sorprenda, ¿listo? Sin juzgar, ¿de acuerdo? Recuerden, sin juzgar, ¿cierto? Ni generar juicios. Y algunos tips, saque todo el tiempo necesario para vivir la experiencia sin estar preocupado por otros compromisos. Es importantísimo. Hay que tomarse el tiempo para poder vivir y sentir realmente lo que está viviendo, sintiendo el otro. Tengo que ponerme en la posición de él. Si puede, pida a otra persona que registre la experiencia. Oiga, eso es parte de la preparación. Y uno se pueda dedicar se enfoque, porque es que no es lo mismo cuando usted lo está ejecutando. O sea, si usted está pensando, me ubico en un proceso claro, en su momento, de la realización de un simulacro. Entonces, si yo estoy llevando unos tiempos y estoy filmando, ¿qué pasa? Pues le va a pasar lo que me pasó a mí en algún momento, que una cosa me salió mal y desafortunadamente lo que salió mal fue la filmación, porque yo tenía que estar en una cosa, estar en la otra. Entonces, a veces se necesita de otros recursos, de otras personas que nos apoyen para poder observar. Usted vive, desarrolla, siente y en últimas hace una revisión de la información. ¿Listo? Trate de identificar y recordar momentos de conflicto, de estrés, de incomodidad, de molestia o por el contrario de alegría y satisfacción. Entonces, ahí es donde, o sea, nosotros estamos sintiendo. O sea, ¿qué es lo que más va a generar una sensación positiva en ese usuario, en ese cliente? ¿Qué fue lo que usted percibió? Por ejemplo, yo hablo de mi caso particular y personal. Evito ir a restaurantes donde el calor sea muy alto, o sea, que yo me siente a consumir un producto y empiece a sudar. Me incomoda, o sea, para mí es incómodo, ¿sí? Evito comer en desechables, para mí es incómodo. Hay otras personas que probablemente ni les va ni les viene, o sea, lo evito. Entonces, si tengo la posibilidad de elegir entre esas opciones, pues voy a elegirla donde me sienta más cómodo, más feliz, ¿cierto? Entonces, en lugar de generar, evito la incomodidad en estos puntos específicos. Alguien podría decir, pues eso quiere todo el mundo, ¿cierto? Bueno, algo simple y trivial, simplemente. Pero a veces uno ve que hay sitios que no cumplen con esos parámetros. ¿Listo? Entonces, hay otro componente, entonces ya salimos del involucramiento y ahora entramos en el plan de la investigación. Entonces aquí ya es otro punto. Entonces, por allá estaban buscando identificar, aquí yo estoy investigando. Que buscar a través de internet y otras fuentes secundarias, también lo mencionamos ayer, que hicimos un ejercicio, buscamos, recopilamos información que nos permitiera poder fortalecer esos hallazgos que estábamos teniendo. ¿Y cuáles son algunas propuestas innovadoras que se han hecho en el mundo en este tema? ¿Cierto? O sea, en el tema que nosotros estamos indagando, ¿qué hay? ¿Sí? ¿Qué conocimiento técnico se requiere para generar posibles soluciones? Es decir, si se necesita algún elemento, algún componente, una materia prima, algo, no sé, lo que usted esté en este momento evaluando. ¿Quiénes son los jugadores clave en este tema? Importantísimo, benchmarking, eso es lo que llamamos el benchmarking. Mire quién es el más, o sea, cuál es la mejor empresa en esa área, en ese campo. Y valide qué están haciendo, cómo lo hacen, para que usted también pueda empezar a mejorar y a cambiar o a modificar o a absorber o asumir o a incluir esos elementos o componentes que pueden ser ganadores. Recuerde que no todo tiene que ser nuevo, o sea, puede ser algo parecido. Usted le coloca, ¿cierto?, su swing, le coloca su encanto, por eso es mentoría con sentido, ¿sí? Entonces,
en mi caso particular es consentido. ¿Listo? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿qué quiero investigar? ¿Dónde? ¿Cierto? ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Qué herramientas? Si estamos hablando de internet, pues Wi-Fi, el computador, ¿sí? Los criterios de búsqueda, qué palabras clave, o sea, cómo lo va a buscar, dónde lo va a indagar, si es algo físico, pues qué es lo que realmente necesita, la información está disponible. Antes, si leía en estos días un libro y hacían una mención que Peter Drucker decía que el conocimiento es poder y la persona decía, en este momento el conocimiento no es poder porque está disponible para todos, es la claridad que usted tenga sobre el concepto, sobre el conocimiento. Entonces, válido, es cierto, no es lo mismo, o sea, a mí en lo particular, específicamente hablando de un tema, yo escuchaba el concepto, repetía el concepto, lo decía, lo compartía, pero desafortunadamente hasta que no llegué, ya sé qué significa, comprendí, pude entender ese concepto, esa claridad del concepto, ¿sí? Que es diferente a tener el significado. O sea, una cosa es la claridad del concepto y otra cosa es el significado. ¿Listo? Y por el otro lado, entonces tenemos esos tips de investigación. Cuando use buscadores, pruebe diferentes términos de búsqueda, verá que los resultados cambian, pruebe búsquedas en varios idiomas, también es importante. Si busca tecnología, puede hacerlo no solo por los nombres de los dispositivos o aparatos, sino por la función que cumplen. Y llegamos a este punto importantísimo, fundamental del día de hoy. O sea, todo esto que hicimos ayer, que revisamos ayer, que estamos revisando hoy, estamos llegando al momento clave de esta primera parte del proceso. Es los descubrimientos más importantes, o sea, toda esa información, toda esa labor que usted vino desarrollando, todo ese esfuerzo que colocó era para llegar a este momento, a este preciso momento de encontrar los mejores resultados, los mejores descubrimientos, ¿sí? Este es el momento específico, este es el momento de la verdad, ¿sí? Entonces, en mi caso particular, sigamos con el ejemplo que venía desempeñando, desarrollando. Entonces, en mi caso particular, ¿qué fue lo que más nos llamó la atención? ¿Sí? Es importante para poder empezar a poder identificar los descubrimientos más importantes. ¿Qué conocimiento realmente nuevo e importante se obtuvo? O sea, si lo que usted hizo, ¿para qué le sirvió? Sí pudo encontrar elementos adicionales. Yo les compartía un concepto. En Europa, la tasa de éxito de los emprendimientos es del 42%. Entonces, oiga, venga, entonces significa que sí se puede, ¿sí? A diferencia de América Latina, que estaba en el 15%, ¿sí? Entonces, ahí es importante entrar a validarlo. ¿Cuáles son las oportunidades de mayor potencial que identificamos? Entonces, también, ¿cuáles son esas oportunidades? ¿Y qué cosas importantes hemos aprendido de la observación y la investigación? Algo les tuvo que haber servido. O sea, si usted hizo el ejercicio, créame que usted no va a ver las cosas de la misma manera. Usted las va a ver de una manera totalmente diferente, de una manera totalmente nueva. ¿Listo? Y qué debemos tener en cuenta si queremos ser exitosos al innovar. ¿Sí? Entonces, esos serían los elementos que tendría que tener como criterios para poder hacer la selección. Entonces, para ir cerrando toda esta idea que venimos desarrollando el día de hoy. Entonces, vamos a mirar cuáles fueron mis descubrimientos o cuáles fueron esa priorización. Entonces, para mí, elegí unas palabras claves: incubadora, vivero y mejoramiento de procesos. Eso me permitió llegar al punto de poder identificar esos elementos. Ahora, otros elementos: aprender enseñando. O sea, realmente usted aprende enseñando. Por eso, para mí, ya esto es una ganancia el estar compartiendo esta información con ustedes, porque me ha permitido, por un lado, releer, por otro lado, validar y por otro lado, aclarar, ¿sí? Aclarar todos estos procesos de toda esta información y buscar herramientas que me permitan transmitirlas, ¿listo? Entonces, ahí ya tenemos una ganancia, pero recuerden que también la ganancia
y lo que esperamos de ustedes es manita arriba, es la suscripción en nuestro canal, es que nos sigan en las redes sociales, porque queremos hacer esto en vivo, en todas las redes sociales. Entonces necesitamos de esos 1000 seguidores y usted puede contribuir con ello. Por el otro lado, profesores que identifican talentos. Les hablaba con alguien y él decía, no, mire, esta persona lo que hace es esto, importantísimo. A veces nosotros tenemos que empezar a formar, entonces hay que volvernos unos cazatalentos. ¿Dónde están esos posibles talentos que van a contribuir con el desarrollo de estas oportunidades, de estas ideas? Ahí yo tengo que tener esa habilidad pues, de poder identificarlo. Selección de promesas, ¿sí? O sea, usted no solamente va a identificar esos talentos, porque usted puede identificar el talento porque él lo hace muy bien, porque tiene unas habilidades, unas destrezas, pero también hay unos que prometen, donde dicen, oye, es que este va a ser, y seguramente va a ser el Messi, si hablamos de fútbol, va a ser el Michael Jordan. Hace unos días me vi un documental, pero desafortunadamente probablemente esta persona o no soy muy seguidor del baloncesto o de pronto no somos como muy contemporáneos, y hay otro personaje, los 76ers, que fue muy bueno, muy buen jugador, ¿sí? Muy bueno como jugador, fue excelente. Entonces, una promesa, que estuvo en la cárcel y demás. Está en Netflix, se la recomiendo. Entonces, continuemos con esto. Por el otro lado, descubrimientos importantes. Oiga, ¿cómo voy a generar ingresos? ¿Cómo voy a traer esa fuente de mentores especializados y expertos? Entonces, tengo que empezar a mirar, oiga, ¿de qué manera lo voy a hacer? Porque debe haber una compensación, y la idea es que rompamos el esquema. O sea, listo, los honorarios son importantes. ¿Va a tener honorarios? Sí, pero también vamos a tener una expectativa, porque él va a poder ser asociado, va a poder ser accionista de este nuevo emprendimiento, de esta nueva empresa. Entonces hablamos del mentor, ese experto que tiene una experiencia, que no solamente es la teoría. Nosotros no estamos hablando desde la teoría. Y mire lo interesante, en la medida en que las personas fracasan más, desarrollan más habilidades. ¿Sí? En la medida en que la persona emprende más, desarrolla más habilidades y va generando experiencia, pero también vamos a poder aprender de la experiencia de otros. El padrino es otro concepto. Oiga, yo ya tengo, ya lo hago, usted está en el mismo negocio mío, en un negocio similar, y yo le puedo ayudar y le puedo acompañar y le voy a apoyar para que este proceso empresarial también salga adelante y poder fortalecer nuestro aparato productivo y empresarial. Por el otro lado, ¿qué tenemos? Descubrimientos. Encontré algo buenísimo. Un amigo me envió una información, seguramente nos ha visto en este proceso y me vio Juan Fernando Jiménez. Gracias por la información de Flywheels, que es el modelo que desarrolló Amazon, ¿cierto? Me envió un video muy interesante y de alguna manera traté de implementarlo. Entonces, de todo este proceso de información, mire que va llegando muchos elementos y empezamos nosotros precisamente a aplicarlo. Pero si no generamos la dinámica, si no generamos el movimiento, si no empezamos a conversar, si tenemos miedo de que nos quiten la idea, pues hermano, nos vamos a quedar ahí. Entonces tenemos que generar el movimiento. Entonces gracias Juan Fernando por ese comentario, por ese video, por esa información que nos compartió. Entonces mi flywheel, ¿cuál sería? En mi caso particular, es atraer los mejores mentores. Si yo atraigo los mejores mentores, voy a atraer un alto número de emprendimientos. ¿Sí? Y si traigo un alto número de emprendimientos, voy a seleccionar los mejores emprendimientos. Pero indudablemente si selecciono los mejores emprendimientos, pues indudablemente voy a tener una alta tasa de éxito. Y si tengo una alta tasa de éxito, indudablemente voy a generar mayores ingresos. Indudablemente si genero mayores ingresos, ¿cierto? Vamos a tener una alta credibilidad, ¿sí? Que ahí podríamos cambiarlo, pero indudablemente si tengo una alta credibilidad o unos mayores ingresos, pues voy a traer los mejores mentores. ¿Cómo la están viendo? Entonces, usted también puede llegar a desarrollar, y este proceso que hemos hecho de descubrir, de observar, de entrevistar, de investigar, de involucrarnos, pues va a requerir,
¿cierto? Nos va a permitir llegar a este punto. Ayer les mostraba el Canvas. Entonces, ¿por qué para mí fue fácil hacer mi Canvas? Porque ya tenía conocimiento, tenía información. Pero si no tenemos ese conocimiento, información de lo que estamos emprendiendo, pues difícilmente lo vamos a poder plasmar en ese lienzo o vamos a poder encontrar las soluciones. Entonces, mi gente, para mí es un gusto compartir con ustedes, ¿sí? Como siempre, mis amigos, para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Yo les deseo éxitos, muchas bendiciones y se cuiden.